Ahora sí, buenas tardes. Vamos a comenzar con la transmisión. Yo quería comenzar este video para informarles a todos los que se unan a la transmisión, agradecerles por unirse a la transmisión. Nosotros en el Movimiento Libertad Venezuela, conjuntamente con INTES, hemos desarrollado una propuesta de reformas para el país. Por un lado, una reforma política, una reforma económica y una reforma social. Cada una de estas reformas tiene una gran cantidad de reformas que van desde la Constitución, reformas económicas amparadas en esa nueva Constitución y reformas en educación, salud y jubilaciones. Yo voy a continuar, no voy a esperar que entren todos porque los videos generalmente ya quedan grabados. ¿En qué consisten estas reformas? Fíjense, primero que nada, todos sabemos que necesitamos salir de esta tiranía, pero no solamente salir de la tiranía, es salir del socialismo. Y salir del socialismo implica cambiar un modelo que nos ha arruinado al país desde hace más de 80 años, creo yo. Por lo menos desde 1947, por no irnos hasta el siglo XIX. Y cambiar el modelo socialista por un sistema capitalista implica una serie de reformas que pasan por una reforma constitucional. Entonces voy a comenzar por las reformas políticas. Como dije, son tres tipos de reformas: reformas políticas, las reformas económicas y las reformas sociales. Entonces, ¿cuáles son las propuestas del Movimiento Libertad Venezuela que fueron elaboradas, diseñadas, partiendo de una base que eran las 5 reformas, como todos siempre me han escuchado? Luego nosotros creamos el Movimiento Libertad Venezuela y Econintes, que es una asociación civil adscrita a la UCLA, tecnológica, educativa, es nuestro tanque de pensamiento. Hizo todo el estudio y la investigación administrativa, científica, para llevarlas a cabo. Esa es la primera parte de la presentación. La segunda es la estructura de organización del Movimiento Libertad Venezuela, que es una figura novedosa porque nosotros estamos organizados bajo un modelo de franquicia política con un esquema de financiamiento y totalmente descentralizado, pero engranado en capítulos. Eso lo voy a explicar al final de la presentación. Ok, el Movimiento Libertad Venezuela, como todos saben, es una asociación civil sin fines de lucro y es un movimiento con la finalidad de promover entre los venezolanos las ideas de libertad política, económica e individual, que como todos sabemos las hemos perdido siempre. No las hemos tenido nunca en Venezuela, nunca, ni desde la época de la colonia, porque las libertades no son parciales. La libertad es plena o no es libertad. No podemos llamar libertad a un sistema donde el Estado interviene en tu vida privada, no solamente en la salud, educación, jubilación como individuo, sino también en la economía y en muchas áreas de la política. Las reformas son 3 reformas básicamente, y voy a comenzar por las reformas políticas. Las reformas políticas implican una reforma constitucional que es absolutamente necesaria para poder llevar a cabo todo el cambio institucional y se puedan cumplir el resto de las reformas que están planteadas, que están propuestas por el Movimiento Libertad Venezuela. Si nosotros no consideramos que hay que cambiar la Constitución, créanme que ninguna de las reformas van a ser posible llevarlas a cabo. Sería imposible llevar a cabo un cambio de sistema si no partimos por la estructura o por el andamiaje institucional que implica la Constitución. Porque la Constitución del 99, al igual que las que hemos tenido siempre, han sido constituciones absolutamente socialistas. Nosotros necesitamos derogar esa Constitución, la del 99, y proponer lo que está allí. Vamos a comenzar por una Constitución que garantice las libertades del individuo y no la intervención del Estado en la economía. ¿Qué significa eso? Que garantice las libertades del individuo y no la intervención del Estado en la economía. Bueno, en nuestra Constitución
ustedes pueden revisarla, la del 99, como ellos dicen, el pueblo prevalece sobre los derechos individuales. Es decir, que para nuestra constitución actual es más importante el colectivo que el individuo. Y pareciera algo lógico, porque es lo que nos han hipnotizado todos los partidos socialistas que han gobernado Venezuela, incluyendo el actual. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que el interés colectivo es superior al del individuo. Pero es que resulta que en la sociedad lo que hay es individuos. No existe nada que se le parezca al colectivo o a esa palabra pueblo. Y yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando dicen el pueblo tiene hambre, eso no puede, es una entelequia. Porque si alguien comió y no tiene hambre y otro sí tiene hambre, tú no puedes decir que el pueblo tiene hambre. Eso es una locura. Realmente lo que existe es el individuo. El individuo con unos derechos naturales, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Y esos derechos naturales que son descubiertos en la naturaleza no son derechos creados por los hombres, no son derechos y leyes creadas por los hombres, sino que son inherentes a la naturaleza humana. Es decir, cuando uno nace ya tiene un cuerpo, tiene una mente y la combinación de tu mente y tu cuerpo te hacen actuar para vivir y por lo tanto si no tienes libertad y no tienes derecho a la propiedad no puedes realizarte como un ser humano. Por eso es que tenemos que hacer una constitución que garantice las libertades de los individuos y esas libertades son las que acabo de decir. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de elegir. Mucha gente dirá, bueno, pero eso la garantiza esta Constitución. Eso es mentira. No la garantiza. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una serie de artículos que le dan mucho poder al Estado, supuestamente en favor al pueblo, para beneficiar a lo que es el pueblo, y por lo tanto esas prerrogativas que se le dan al Estado violan los derechos de algunos individuos. Le voy a poner un ejemplo. El Estado se reservará la expropiación de alguna propiedad privada por interés público. Es decir, el Estado decide si alguna propiedad es de interés público. Mucha gente dice, bueno, pero eso es lógico, porque si hay una propiedad privada y se requiere un puente, por ejemplo, un puente, y ese puente beneficia a la sociedad, entonces no puede estar los intereses del propietario de ese terreno para no hacer el puente. Bueno, déjenme decirles que el hecho de que un sitio, un lugar donde se necesita hacer un puente, que haya la necesidad de hacer un puente, es porque un individuo en el pasado tuvo la osadía de conquistar un espacio donde no había nadie y gracias a la conquista de ese espacio, él logró atraer a otra gente, a otra población para que hiciera atractivo ese lugar. Es decir, que el pionero, el que conquistó ese espacio donde ahora la sociedad, años después, quiere hacer un puente, tiene todo el derecho acumulado de la herencia de disfrutar o usufructuar ese espacio. Entonces nosotros planteamos que la Constitución tiene que ser derogada y que en esta nueva Constitución quede garantizado y asegurado que ni siquiera el Estado y ningún funcionario público puede expropiarle a algún ciudadano, ni por interés público, ni por ningún tipo de circunstancia, lo que se ha ganado con justicia, o sea, que se lo ha ganado de manera legítima, bien sea porque lo heredó o bien sea porque él mismo lo construyó. Entonces, eso debe estar consagrado allí. También debe estar consagrado la libertad de elegir y, por supuesto, el derecho a la vida. Una vez que nosotros logremos transformar y crear esa nueva Constitución, también allí tenemos que incluir la descentralización. Es decir, una Constitución que garantice un Estado verdaderamente federal. ¿Qué significa un Estado federal? No es solamente que hayan elecciones regionales, eso no es un Estado federal. Ya el hecho de que las elecciones regionales las organice un ente central como el Consejo Nacional Electoral, que siempre ha sido así en Venezuela, no con esta tiranía nada más. Un Estado federal es que cada municipio, cada región organice su propia elección. Es decir, que cada municipio, la sociedad se organice y creen un órgano electoral independiente del poder central. ¿Qué nos va a garantizar esto? Que no va a haber burocracia. Eso por un lado. No va a haber burocracia y no van a haber poder central de una sola persona.
Es más fácil que una sociedad en una parroquia se ponga de acuerdo para escoger a sus representantes e incluso para escoger cuál es el candidato que ellos consideran debe ser el presidente de la República, en un órgano parroquial donde solamente estén las urbanizaciones, los barrios que pertenecen a esa parroquia, y ellos mismos configurar esa estructura de un Consejo Nacional Electoral parroquial, que se va a engranar de manera circunstancial cuando hayan elecciones. Cuando hayan elecciones, bien sea elecciones municipales, bien sea elecciones del Estado, o bien sea elecciones a nivel de la Asamblea Nacional o de la Presidencia de la República. Es decir, ya cada órgano electoral funcionaría única y exclusivamente en cada parroquia y en un tiempo específico. Saludos a todos los que se están incorporando. Yo después que termine las reformas, entonces empezamos me gustaría terminar toda la exposición, y si ustedes quieren podemos hacer otro video mañana para las preguntas, o en este mismo video si a ustedes les parece, ¿no? Ok. Que garantice la descentralización de los municipios y que estos sean autónomos. ¿Qué significa eso? A veces, volviendo al tema, decimos que somos descentralizados, pero es mentira, porque la descentralización no puede ser política. No puede ser nada más que escogemos los alcaldes y los concejales y chévere, ya somos descentralizados. No, la descentralización tiene que ser económica también. ¿Qué significa eso? Que son las alcaldías las que tienen que administrar el presupuesto de los tributos para el gasto público de ese municipio. Así como en un condominio, ustedes saben que ustedes viven en un condominio, y en el condominio hay una junta de condominio que es privada. Es decir, el alcalde no es, en un condominio, en un edificio, el alcalde no es público, sino que es privado. Lo escoge la junta de condominio, es decir, todos los habitantes del condominio le pagan un salario, y ese administrador de condominio, en este caso el alcalde, administra un presupuesto para los gastos del municipio. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que uno paga en el condominio una cuota, y esa cuota ya está presupuestada para el agua, luz, mantenimiento de las áreas comunes, pero no es para que el administrador del condominio de repente se le ocurre y quiera hacer una fuente porque le pareció bonita y la hizo. Por ejemplo, donde yo vivo, cuando van a hacer una obra extra presupuestaria, por ejemplo, el otro día quisieron hacer un parque, hicieron una reunión, todos los habitantes votamos si estábamos de acuerdo con el parque o no, respetando a los que no tienen niños acá, que si no querían el parque, y al final, negociando, se llegó al acuerdo y sí se hizo el parque. Todo el mundo puso una cuota aparte del presupuesto, y se pagó. Nosotros planteamos algo parecido, que sean los habitantes del municipio los que decidan cuáles van a ser el presupuesto de los gastos, y obviamente escogen un alcalde, pero ese alcalde viene siendo un administrador. Incluso dentro de nuestra propuesta, que las estamos desarrollando, la idea es que las alcaldías no sean por politiqueros, sino que sean empresas de administración y logística, así como las que administran las juntas de condominio, pero empresas de mayor envergadura de administración y logística, que sean las que liciten en una elección pública organizada por ese órgano electoral del municipio, no del nivel central. Y entonces la mejor oferta que haga al municipio de administración de ese municipio, bueno, es la que se va a ganar el favor. Por supuesto, todo esto lo estamos nosotros desarrollando. Yo le estoy dando un abreboca de lo que significa. Porque ¿qué vamos a lograr con eso si nosotros establecemos que en la Constitución todos los municipios sean autónomos y sean ellos los que administren los impuestos? Eso implica eliminar el CENIAR. Entonces, los ciudadanos que pagan impuestos en el municipio, ese impuesto que pagan, el alcalde que administre ese municipio, que repito, ya dije, vendrían siendo empresas especialistas en administración y logística, tienen que apartar una cuota aparte para sostener el poder del Estado, es decir, los gobernadores, y para sostener la Presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. Ya el poder va desde el ciudadano hacia el poder central, hacia el poder municipal, y del poder municipal al poder estatal, y del poder estatal al poder central. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, imagínense, son 335 alcaldías y son 1136 parroquias, creo, si mal no recuerdo.
Bueno, las 335 alcaldías, ¿qué van a hacer? Van a administrar el presupuesto que va a controlar el poder estatal y del central. ¿Qué sucede si nos llega un tirano? Si nos llega un tirano, resulta que las alcaldías tienen el poder económico y el poder político para cerrarle el chorro de dinero, porque ya no va a existir un CENIAT donde usted va y deposita en el Banco Mercantil los impuestos y le llega a la billetera de la Presidencia de la República directamente. No, aquí llega al presupuesto preestablecido del municipio. Y entonces ese municipio saca una cuota aparte para enviarla a la Presidencia de la República. Si la Presidencia de la República se está volviendo tirana, sencillamente le corta el flujo, porque la Presidencia de la República solamente va a recibir fondos de las alcaldías y no del ciudadano directamente, porque el ciudadano le entregaría ese presupuesto de los impuestos directamente a la alcaldía. Eso es lo que significa una verdadera descentralización y municipios autónomos. La autonomía no solamente es política, la autonomía también es económica y descentralizada. Ok, una constitución que garantice la alternabilidad de los cargos de elección. Constitucionalmente tiene que estar establecido que los cargos de elección son sin ningún tipo de reelección. No pueden estar a cada rato siendo candidatos como el eterno candidato Rafael Caldera, por ejemplo. Nada de eso. Cada persona debe tener un solo derecho a lanzarse una sola vez, a gobernar una sola vez y, por supuesto, para que haya alternativa en el poder, tanto los cargos como las presidencias de la República, la Asamblea Nacional y todos los cargos de elección pública desde el municipio, lo que es la alcaldía, los concejales y todo lo demás, ¿no? Recuerden, los alcaldes vienen siendo empleados privados de los ciudadanos de cada municipio, ¿no? Entonces, pero eso también tiene que ser alterno, tiene que alternarse y deben ser elegidos desde el municipio. Otra de las reformas que que nosotros proponemos en la reforma política es limitar el Estado a funciones de seguridad, justicia e infraestructura. Es decir, el Estado no está para otra función que no sean esas tres. Y en el caso de la infraestructura, que sea una de las pequeñas diferencias con los de las 5 reformas, no todas las infraestructuras las hace el Estado. Por ejemplo, si hay un puente que algún privado puede explotar, hacer el puente y cobrar un peaje, y él crea que va a obtener una ganancia de ese peaje, eso es su derecho. El Estado no puede expropiarlo para hacerlo, porque eso es su derecho. Ahora, si hay por ejemplo, un espacio público que se requiere hacer una represa y esa represa es tan costosa que el retorno de la inversión lo que va a hacer es quebrar a algún privado, bueno, los ciudadanos se pueden poner de acuerdo y así como el ejemplo que les decía de acá del condominio donde yo vivía, que nos pusimos de acuerdo para hacer un parque, así pueden hacer los ciudadanos. Ahora, yo les puedo garantizar que el Estado, toda obra de infraestructura que beneficie a una comunidad puede generar beneficios al sector privado. ¿Por qué? Porque si una obra de infraestructura por ley de oferta y demanda no genera beneficio es porque la ciudadanía no la requiere. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados en Venezuela a que al capricho del alcalde, al capricho del gobernador, al capricho de la presidencia y sus ministros se les ocurren hacer obras y no les importa si son rentables o no, porque como no es dinero de ellos, sino del bolsillo de todos los ciudadanos, no del pueblo, porque pueblo no existe, lo que existen son individuos que en una sociedad se le llama ciudadano, porque cada uno de ellos tiene derechos y no son una masa amorfa como nos han medido toda la vida estos socialistas. Entonces, sencillamente, una obra de infraestructura, para volver a ese tema, una obra de infraestructura siempre es rentable. Porque si una obra de infraestructura no es rentable, quiere decir que nadie la quiere. Y si nadie la quiere, ¿por qué el alcalde o el gobernador o el presidente va a tener tanto poder para mandarla a hacer con el dinero que no le corresponde? Por eso es que nosotros proponemos que las obras de infraestructura son todas aquellas que la comunidad decida hacerlas porque no es rentable para un privado. Pero estoy seguro que no hay ninguna obra de infraestructura que no sea rentable para que la haga algún ciudadano del sector privado, un emprendedor, un empresario que quiera hacerlo. Vean cómo esto va reduciendo el espacio del Estado. ¿Por qué? Porque en el caso de la seguridad, nosotros hablamos siempre y tenemos la costumbre de un policía. Y el policía es público.
Y eso que es un civil. Pero resulta que nosotros vivimos en los condominios y contratamos empresas de seguridad privada. Y pedimos licitaciones. Y entonces evaluamos a los vigilantes. Por lo menos aquí en Panamá yo lo hago. Y cuando participo en la junta de condominio. Porque se imaginarán que yo participo acá también y hablo y digo, ¿no? Entonces, resulta que los vigilantes que vienen siendo el orden público, en el caso de este edificio, son policías, están armados, pero son privados. Es de una empresa que cuida el dinero, que trata de hacer el mejor servicio. ¿Por qué? Porque sabe que si los vigilantes nos prestan un buen servicio de vigilancia y no son decentes, nosotros cambiamos a la compañía. Es una compañía privada, no es una empresa pública que genera vicio, que genera lo que llaman, nosotros allá decimos echadera de carro, cargos burocráticos, clientelismo político. Mira que si tú ganas yo te voy a dar un cargo aquí en la policía de secretaria o de mensajero. No, nada de eso. Son servicios públicos. Yo siempre le hago énfasis a la gente que se enfoque en un condominio privado, cómo uno hace lo que es el gobierno. El administrador es el alcalde, la junta de condominio, que somos los propietarios, somos la Asamblea Nacional, y las leyes o el Tribunal Supremo viene siendo el reglamento interno del condominio. Y así funciona perfectamente. Todo puede ser reducido al sector privado para que el sector público sea financiado exclusivamente a empresas privadas y que estas empresas privadas no se enquisten como burócratas y generando más corrupción, sino partiendo de la ley de oferta y la demanda que genera la competencia. Todas las empresas de seguridad que vienen a contratar aquí compiten en precios, en calidad, hasta le toman fotos a sus agentes de seguridad para ver si son decentes o no, si tienen buena pinta o no. Es decir, genera calidad, porque lo que es la competencia, la ley de la oferta y la demanda, las leyes económicas en toda parte, porque son leyes naturales, se aplican, son científicas y todas se aplican, y si uno las respeta y hace que se cumplan, sencillamente va a dar buenos resultados. Señores, los condominios bajo este sistema funcionan muy bien. La mayoría están cuidaditos. Donde no existe un condominio es donde están descuidados. Y donde el condominio depende del Estado, como muchas urbanizaciones en Venezuela, eso es un desastre. Yo estoy basándome en prueba empírica. Evalúen los condominios privados, cómo se organizan políticamente, y eso se puede emular hasta todo el Estado, desde el municipio, el Estado y lo que es todo el país. Ok, esto es muy importante. Vamos ahora con las reformas económicas. Ya vimos un panorama general de las reformas políticas, ¿verdad? Que tienen que ver con las reformas constitucionales. Yo les voy a dar un dato. Les recomiendo que se revisen la Constitución de 1811, le hagan una revisada, porque nosotros tenemos la oportunidad de agarrar esa Constitución, su estructura constitucional, sus artículos, sobre todo los que respetan los derechos a la vida, la propiedad y la libertad, el deber de valerte por ti mismo y el deber de respetar los derechos naturales de los otros. Esa constitución, que duró un año nada más, lamentablemente fue derogada, y luego vinieron constituciones caudillescas que lamentablemente el sistema que implantaron crearon una cultura caudillesca que a nosotros nos cuesta creer que, por ejemplo, la policía de un municipio pueda ser una policía privada. Me faltó explicar algo con los jueces, porque acuérdense que la justicia también es parte de discúlpenme, que se me dice laxo. Fíjense ustedes, hay países como Chile, yo no sé si todavía está, pero funcionó en una oportunidad, que a pesar de que los jueces son del Estado, son jueces privados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un juicio mercantil con otra persona, vamos a poner, está por ahí Marco, que es mi socio. Entonces Marco, yo tengo un juicio con Marco porque tuvimos un problema en la empresa y todo lo demás. Resulta que Marco y yo somos los únicos involucrados en ese conflicto. ¿Por qué otros ciudadanos tienen que pagar el salario de un juez que va a litigar o que va a administrar justicia a un problema que tuvimos Marco y yo? Entonces la idea es que los jueces sí son del Estado, bajo la estructura del Estado, es decir, desde el punto de vista del reglamento, pero el usuario de ese juez es el que va a pagar a ese juez. Entonces los jueces se convierten en una especie de empresarios de la justicia que, si yo tengo un conflicto con Marco, él tiene un conflicto conmigo, tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué juez vamos a escoger. Y ese juez que nos asignen, lo pagamos nosotros. No lo van a pagar los ciudadanos con otros impuestos. Porque mientras ustedes están ahorita escuchando este video, allá en Venezuela, o vamos a poner aquí incluso, porque eso pasa en todos los países,
de repente hay un juez que está cobrando su salario de todos los ciudadanos, pero resulta que está atendiendo en un solo caso. Quienes han debido pagar esas horas que él va a dedicar son los que están involucrados en ese caso. ¿Por qué? Vean cómo uno tiene que ir contrastando los derechos naturales. Cuando uno agarra el dinero de todos para pagarle el salario a alguien que solamente va a servir a un grupito, porque ustedes no me van a decir que los jueces de Venezuela atienden a todos los venezolanos al mismo tiempo. No, atienden a aquel que lo requiere. Y el que lo requiere no siempre, hay personas que se mueren, pagan toda la vida impuestos y duran toda su vida sin ir a un juicio, se mueren y resulta que financiaron los juicios de las personas que se usaron a los jueces. Entonces eso es una injusticia, eso está violando el derecho natural a la propiedad privada, que es tu dinero, y el derecho natural a la libertad de elegir, que es que tú tienes derecho a elegir si vas a juicio o no. Y no que te lo impongan gratuitamente, entre comillas, entonces tú de una vez demandas y te vas al juez y no te cuesta nada. A veces hay juicios que son tan costosos que prácticamente los financian son los ciudadanos a personas que tienen dinero. Entonces es una manera de hacer un equilibrio de justicia sin eliminar el Estado, sin eliminar la función del Estado de la justicia, solo que habrá toda una reglamentación que nosotros estamos desarrollando. ¿Para qué? Para que los jueces se inscriban para poder ser jueces de la República, pero prestando servicios privados. En el momento en que Marco me demandó a mí, yo voy y lo demando también, llegamos, nuestros abogados que son privados determinan cuál juez va a administrar justicia porque van a llegar a un acuerdo y entonces nosotros le pagaremos al juez las horas o el tiempo o los honorarios que ese juez requiera para hacernos justicia a Marco y a mí. ¿Qué logramos con esto? Incentivos económicos, nuevamente ley de oferta y demanda. Como nos va a salir muy caro a mí y a Marco, es preferible que Marcos y yo hablemos, dialoguemos y lleguemos a un acuerdo. Es decir, hay este sistema de descentralización de la justicia en justicia privada, pero siendo del poder del Estado, es decir, tutelada bajo el Estado, más no pagada por el Estado, digo, el Estado estructural, reglamental, documental, no una persona, no es que va a haber una persona que está por encima de todos, no, bajo el reglamento del Estado. Esa persona, ese tipo de sistema incentiva que Marcos y yo negociemos y no usemos al juez. Y obviamente el juez tendrá que tener otros beneficios privados en otros juzgados, en otros juicios, porque el mercado da para todo. A pesar de que esto incentiva que nos vayamos a juicio, va a haber una gran cantidad de personas que sí van a ir y son esas personas las que van a pagarle a ese juez porque realmente son ellos los que los están usando y no el resto de los ciudadanos que no han usado ni una sola vez en su vida un juez, pero lo están pagando con sus impuestos. Hasta ahí la parte del Estado, que creo que quedó claro, limitado y orientado a la oferta del servicio del Estado privado. Ok, ahora vamos con las reformas económicas. Si nosotros tenemos una constitución que garantice todo eso que acabo de decir, es decir, un Estado limitado a orden público, administración de justicia y las infraestructuras explicadas como ya les dije, resulta que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Y la intervención en la economía no solamente es una intervención económica en lo de bienes y servicios, también en lo monetario. ¿Por qué? Porque todo mercado, lo que se intercambia es propiedad. Es decir, cuando yo voy a comprar una papa con 100 bolívares, o sea, con 100.000 bolívares, no sé cuánto cuesta ahora, cuando yo voy a comprar al mercado, yo estoy llevando mi propiedad, que es el dinero, y el señor que me va a entregar la papa está entregándome su propiedad, que es la papa. Por lo tanto, si la Constitución no garantiza que esa papa es de él y que este dinero es mío, resulta que está violando un derecho natural de la naturaleza. No es un derecho que escribió algún ser humano, es la naturaleza y que los seres humanos luego descubrieron, así como Newton descubrió la ley de la gravedad, este señor John Locke descubrió la ley de los derechos naturales. Igualito, es el mismo fenómeno, porque son leyes naturales que están en la naturaleza. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Bueno, cuando el Estado dice el precio justo de la papa son 50.000 bolívares y no 100.000, como lo quiere vender el señor, resulta que a él en ese momento le están violando su propiedad privada porque la papa es de él y él la puede vender al precio que él le dé la gana, siempre que alguien esté dispuesto a pagarle lo que él pretende cobrar. Porque así como la papa es de él y él puede ponerle el precio a la papa, el dinero también es de la persona y la persona puede gastar su dinero en lo que considere. Ahí entramos
en otra de las reformas económicas que tenemos que hacer. La Constitución tiene que decir: la propiedad privada es sagrada y ningún funcionario público puede intervenir, ni confiscar, ni subordinarla en bien del pueblo, no, en bien de los colectivos, no, en bien del individuo dueño de esa propiedad. Es decir, la Constitución va a tener escrito para proteger al individuo y a proteger su propiedad en esa Constitución. Ahora vamos con el otro elemento. Fíjense que yo dije que la propiedad es tanto los bienes y servicios como el dinero. La propiedad no es solamente los bienes y servicios, el dinero también es una propiedad. Entonces, para que se respete el derecho a la libertad de elegir y el derecho a la propiedad, debe existir libertad monetaria, donde el ciudadano pueda decidir en qué moneda ahorrar o invertir sin control cambiario. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir solamente eliminar Banco Central, dolarización, patrón oro. No quiere decir solamente eso, que eso es muy importante lo que acabo de decir. Quiere decir que el que tiene la última palabra de qué va a usar como moneda es el ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a comprar papa, vamos a seguir con el ejemplo de la papa, y el señor de la papa acepta criptomoneda, y yo quiero pagarle en criptomoneda, bajo acuerdos voluntarios entre él y yo le puedo pagar en criptomoneda. Yo no puedo tener un artículo en la Constitución que me diga: el bolívar es de uso forzoso. Vean la palabra que dice la Constitución y nosotros votamos por eso. Bueno, yo no. Mucha gente votó por esa Constitución. La moneda de uso forzoso en la República es el bolívar y es administrado exclusivamente por el Banco Central. Vean lo tirano que tiene ese artículo. No me acuerdo cuál es ahorita porque a mí me da miedo leer la Constitución del 99. Créanme que no puedo leerla. O sea, la he leído como 2 o 3 veces y me da dolor de cabeza. Bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Que constitucionalmente haya un artículo parecido al artículo 262 de Panamá, donde dice: no habrá moneda de curso forzoso en toda la República de Venezuela. Es decir, nadie, y cuando digo nadie, ni el Estado, ni algún privado te puede obligar a ti a usar una moneda. Ahora, cada quien tiene derecho a cobrar en la moneda que le dé la gana. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero cobrar en euros y tú me quieres pagar en dólares, tú tienes derecho a no pagarme en dólares y yo tengo derecho a no cobrarte en dólares. Pero como en la ley de la oferta y la demanda, siempre las personas que no son, los seres humanos son racionales, la mayoría de las veces los tiranos son los que nos hacen irracionales, la gente llega a acuerdos voluntarios y surge un orden espontáneo. Yo le pongo un ejemplo: en Panamá no hay Banco Central y no hay moneda de curso forzoso. Mucha gente erróneamente dice: no, pero el Banco Central de Panamá es Estados Unidos. No, no es así, porque el Banco de Estados Unidos no es prestamista de último recurso, tampoco es... él no emite dinero que obligue a los ciudadanos panameños a usarlo, sino que los ciudadanos panameños lo usan porque como es la moneda más famosa del mundo, la usan como moneda. Pero aquí un banco quiebra y no va a salir el Banco de Estados Unidos a rescatarlo y no va a salir el gobierno de Panamá a rescatarlo. Por eso es que los bancos acá no hacen lo que llaman en Venezuela el encaje legal. Yo he explicado eso varias veces. El encaje legal es sencillamente que los bancos nacionales, como el mercantil, el provincial, en fin, cualquier banco privado, por autoridad de la ley del Banco Central le permiten que si usted recibe 100 bolívares como depósito, Banco Mercantil, usted depositó, por ejemplo, yo agarré, me gané unos bitcoins haciendo fauces, los vendí, deposité 100.000 bolívares en el Banco Mercantil. Entonces el Banco Mercantil presta 80, lo saca a la calle prestando, guarda 20. Entonces esos 80 llega Luis Madero, pide un préstamo al Banco Mercantil, agarró los 80, Luis Madero va al Banco de Venezuela, deposita los 80 en el Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela llega y presta 64 a Marco 64 mil bolívares, deja 16.000 en el banco. Cuando usted suma 80.000 que están en la calle más los 64.000 de Marco, van en la calle circulando 144.000 bolívares. ¿Qué pasa? Se crearon de la nada, de los bitcoins que yo produje con la FAUCE, que eso sí es dinero real porque viene desde afuera, de una exportación. Yo repartí mis volantes virtuales y me gané mis reales. Bueno, pero entonces los bancos crearon 44 bolívares adicionales que generan inflación. Claro, esa inflación en muchos países no se ve, donde manejan bien el Banco Central o relativamente bien, no se ve. ¿Por qué?
porque entonces la productividad de todas las personas es tan grande que compensa el efecto inflacionario que haría ese dinero inorgánico. Y todo el mundo feliz porque no hay inflación y no se da cuenta que lo acaban de robar y lo acaban de atracar sin darte cuenta un carterista que se llama Banco Central y otro carterista que se llama el encaje legal. Pero bueno, esas son explicaciones que yo doy rapidito porque no quiero hacer esto muy largo. Entonces, es el ciudadano el que tiene que elegir la moneda que él quiera usar. Ahora, ¿esto qué implica? Nosotros proponemos en nuestras reformas que el bolívar esté respaldado en oro. Eso no quiere decir que el bolívar lo van a hacer el Banco Central de Venezuela. No, el bolívar lo hacen los bancos privados. Como era antes de 1941, creo que fue cuando crearon el Banco Central. Venezuela no tenía Banco Central. Los bancos de Maracaibo, Banco Caracas, habían otros bancos allí, emitían los bolívares y eran respaldados en oro. Nosotros queremos hacer esa reforma que establezca esa forma. ¿Por qué? Porque el Banco Central, cuando tú constitucionalmente estableces todas estas cosas, el libre uso monetario, y que los bancos privados emiten la moneda, es decir, el bolívar o la moneda como se vaya a llamar cuando hagamos esta reforma, respaldadas en oro, eso es derogar el Banco Central, derogarlo constitucionalmente. No es que le vas a ir a caer mantarriazos allá a la avenida Urdaneta y destruir el banco, no. Ese Banco Central, en nuestra propuesta, es, créanme, esto lo estamos elaborando, después nosotros vamos a hacer un libro donde va a estar bien explícito todo esto. Es un libro que no se hace en 2 días, como me decía una amiga o ex amiga que me decía, bueno, ¿y cuándo va a estar eso? Para poder unirme a ustedes. Yo le dije, bueno, no se una, porque es que eso lleva su tiempito, porque esto lo estamos haciendo con el método científico, es un trabajo académico que lo está llevando el CONINTES y es algo serio porque es para transformar el sistema del país. Entonces, nosotros proponemos que lo que es el Banco Central va a ser una casa de la moneda privada de todos los venezolanos. Después voy a explicar esa parte, que eso ya viene en las reformas sociales, pero eso lo adelanto por acá. Y ese banco, esa casa de la moneda, ustedes saben lo que son las casas de la moneda. Las casas de la moneda son empresas que hacen lingotes de oro, hacen moneditas. Esas moneditas que ustedes ven, bueno, esas las hacen las casas de la moneda como una empresa privada que le fabrica al cliente monedas, lingotes de oro y todo lo demás. Eso haría nuestro Banco Central, que ya sería un banco privado de todos los venezolanos. Como ves, no es que le vas a caer a mandarriazos, sencillamente que la función de esa institución nefasta, que es la que ha generado tanta inflación y miseria en Venezuela, la cual mucha gente no lo quiere entender, pero eso es así, sencillamente esa institución tiene que desaparecer, pero va a morir sola. Porque no crean que esta reforma se hace de inmediato, llegaste y la hiciste. No es que la hace gradualmente, no, establece en la Constitución y él automáticamente va desechando todas las instituciones como el Banco Central que han destruido la economía. Incluso tú puedes decirle a los ciudadanos, porque también hay la creencia de que el venezolano es que no puede entender estas cosas, y esto es tan simple, lo que hay que tratar de explicarlo de manera simple. Pero tú le dices a los ciudadanos, mira, el libre uso monetario significa que si tú quieres usar el dólar, usa el dólar. Y la gente va a empezar a usar el dólar, y entonces la gente va a creer que está dolarizada la economía. ¿Cómo pasa en Panamá? Muchos panameños creen que la economía panameña es dolarizada por decreto del gobierno. No, aquí no hay ningún decreto que te obligue a usar ninguna moneda. Aquí la gente usa el dólar por costumbre. Pero la gente cree que el gobierno obliga a la gente a usar el dólar. Pero resulta que ya ellos tienen una cultura porque nunca han tenido banco central y no se calan que le impongan ni una moneda. Les encanta el dólar porque como es la moneda del imperio, es la moneda más poderosa y todo lo demás. Y realmente, bueno, han disfrutado 114 años sin inflación, afortunadamente. Incluso deflación sectorizada. Hay barrios y hay pueblos donde ha habido deflación, para que ustedes sepan. Hace 3 años los productos eran más costosos de lo que los venden ahorita. Esa es la maravilla de no tener un banco central y de que haya libre mercado como hay aquí en Panamá. Aquí faltan muchas cosas, pero en cuanto a libre mercado y moneda, está excelente el modelo. Lo que quiero decirles es que la evidencia empírica que nosotros le estamos proponiendo al país está en Panamá, está en Singapur también, donde no hay banco central, lo que hay es una autoridad monetaria, que eso es muy distinto. Está en Taiwán, en Taiwán creo que es, o Hong Kong, uno de esos dos, yo lo voy a averiguar porque no me acuerdo ahorita, donde los bancos privados emiten las monedas. Entonces, como les dije, el Banco Central administraría todo lo que es la faja del oro y todo lo demás, procesaría como una casa de moneda, ¿no? Ahora,
Algo que debe también estar garantizado en la Constitución desde el punto de vista económico es que se garantice la libertad de comercialización sin aranceles ni impuestos a la importación y la exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que como usted es dueño de su... Vamos a seguir contrastando los derechos naturales, porque los venezolanos tenemos que acostumbrarnos que cada ley que nos imponga cualquier gobernante, cualquier político, hay que contrastarla con los derechos naturales del derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Pero también con el deber de valerte por ti mismo y con el deber de respetar los derechos de los demás. Es decir, que si el Estado te va a regalar algo, tú tienes que decir, epa, estás violando los derechos de los otros porque me estás dando algo a mí, como la educación pública, por ejemplo, pero eso vamos al final. Ok, en el caso de la libertad de comercialización, bueno, si usted ganó su sueldo en dólares, porque usted cobra en dólares, que usted pueda comprarse la carne, no en Venezuela, sino donde usted quiera. De repente usted puede mandar un correo a Argentina para que le envíe en vía aérea un costillar, qué sé yo, o un lomito de res, cualquier, es decir, que sea el ciudadano el que decida dónde comprar los productos. Que no haya protección a ningún empresario venezolano en cuanto a aranceles, protegerla de la competencia. No, quien protege a los empresarios es la calidad de sus productos, la eficiencia de su gerencia y el ganarse el favor del ciudadano venezolano, que es el que decide en qué gastar su dinero y en dónde gastarlo. Es decir, si hay un productor de carne en el Zulia y hay un productor de carne en Colombia, el ciudadano es el que decide quién va a comprar. Eso no quiere decir que, por ejemplo, a mí me encantaría que el venezolano le compre al venezolano, pero eso no quiere decir que el Estado va a tener el poder de decidir a quién le tiene que comprar el venezolano. Comprar el venezolano, como dicen algunos industriales por ahí, tenemos que volver a esto de compre venezolano, por decreto. No, señor, compite, haz productos de calidad y compite con el exterior. Ahora está pasando algún fenómeno interesante. En España hay una empresa que hizo una harina pan exactamente igual a la harina pan que vende Empresa Polar. Y Empresa Polar está compitiendo en precio con ellos. Y en España ese precio cayó de $3 que cobraba Empresa Polar. Esta empresa que la hizo igualita cobra $1 como que era. Entonces, $1, €1. Resulta que ahora Empresa Polar tuvo que bajar el precio para poder competir. ¿Qué hubiese pasado si no estuviera en España, sino en Venezuela? Ojo, estoy poniendo un ejemplo real, no es que tenga nada en contra de nadie, esto no es nada personal, esto es una cuestión objetiva. Bueno, en Venezuela hay una ley que prohíbe importar esa harina y entonces esa harina no llegaría a Venezuela, entonces Polar no competiría con esa harina. Estoy hablando de la Venezuela futura, no la de ahorita, la de ahorita es un desastre, es otra cosa. ¿Qué ocurre? Ustedes dirán, bueno, no, pero es que se hace en España. No, esa harina en España la importan de Italia, que es donde la fabrican. Es decir, no hay protección, y eso que España es un país medio socialistoide, pero en ese caso no hay protección ni a Polar ni a la harina de Italia. Los dos tienen que competir. Nosotros proponemos que eso sea así. Igual para la exportación, es decir, que cualquier ciudadano que quiera exportar no tenga que pagarle impuestos a nadie, porque los impuestos se pagan una sola vez, un único impuesto, y se pagan es en el municipio, previo a un presupuesto presentado por la empresa de administración y logística que se va a encargar del municipio, que vendría siendo el alcalde, pero un alcalde privado. Ok, libertad de emprendimiento, esto es fundamental, señores, fundamental. ¿Por qué creen ustedes que cada vez que uno entra en un trabajo, cada vez se va mejorando? Empiezas hoy, mañana, pasado, y vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando. Porque el emprendimiento y el ejercicio de ese emprendimiento te hace buscar calidad. Entonces nosotros necesitamos que no haya tanta burocracia. Como vamos a tener un Estado descentralizado, los ciudadanos lo único que tendrían que hacer es registrarse en una base de datos para que su empresa esté registrada y exista como persona jurídica en el municipio. Más nada. Así como pasa en Estados Unidos, donde usted registra sus empresas, por ejemplo, por internet. Al día siguiente te llegan unos documentos o tú los imprimes directamente de la computadora y con eso te vas al banco y abres tu cuenta corriente de tu compañía. ¿Qué te hace ganar eso? Porque uno cree que eso no es importante, sí lo es. Imagínense que yo vendo empanadas aquí en Panamá, una de las cosas que hago. Entonces yo voy a montar una fábrica de empanadas y voy a registrar una empresa. Imagínense en Venezuela. Y yo tengo un cliente, vamos a poner en Estados Unidos, que el tipo me quiere comprar la empanada de inmediato. Pero me dice, necesito las empanadas, un contenedor de empanadas en un mes. Y si yo tardo 3 meses para poder sacar un permiso, no pierdo a ese cliente. ¿Y quién se lo gana?
Bueno, una persona allá en Singapur, porque en Singapur tardan 2 días, perdón, no tardan ni un solo día, sino por internet, en registrar la empresa y él ya puede empezar a exportarle la mercancía. El tiempo también es tu vida y es derecho natural de tu vida. Y el Estado, cuando te pone burocracia para tú registrar una empresa, que tienes que publicarla en el periódico, que tienes que ir al registro público, que tienes que contratar a un abogado, porque entonces el colegio de abogados se le ingenió para convencer a la presidencia de la República y al gobierno de turno para que ponga una ley que si no usa un abogado venezolano no puede registrar una empresa. O sea, tiranía. La tiranía ha estado en nosotros, no solamente con este gobierno, desde siempre, porque nos las hemos calado. Qué chévere tener un ejemplo de emprendimiento y que uno pueda llegar, registrarse por internet y ya, imprimir algo simplemente para ponerte tu nombre y decir que existe, porque a nivel mundial está esa formalidad, pero que lo hagas por internet. Bueno, esa es una de las propuestas nuestras, ¿no? Ok. Libertad de lucro sin impuestos progresivos que desmotivan la inversión y la creación de riqueza. El impuesto es uno solo. A nosotros nos metieron en la mente, en el subconsciente, de que el impuesto hay que cobrar más mientras el que gana más. Es decir, desestimula ser eficiente. Es decir, que si yo me gano $1.000.000, voy a pagar más. Si me gano $50.000, pago menos. Entonces, no, mejor no produzco nada y creo 10.000 empresas para que cada una gane $50.000. Más burocracia. Entonces un montón de empresas, un montón de papeles, entonces tengo que contratar a una persona para que me administre, o sea, un desastre, porque recuerden que los seres humanos somos cuerpo y mente, y nuestra mente es un sistema donde hay sangre, órganos y todo, y el pensamiento se da por el cerebro y por la sustancia que hay en el cerebro, produce el pensamiento, y eso genera una acción. Esa acción humana también tiene efectos en la naturaleza externa a su cuerpo. Y si tú le pones más trabas y burocracia, lo que puedes hacer es una maraña de desorden, que cuando nos llega la tiranía que tenemos actualmente, nos preguntamos, ¿qué nos pasó? Nos pasó que nos fuimos calando gobiernos socialistas que proponen que existan bancos centrales, que exista el CENIAT, que exista el Instituto de Estadística, que existan todo público, que PDVSA sea pública, que la educación sea pública, y eso es lo que nos trajo a esa miseria que tenemos ahora. El Estado, fíjense esto, vamos ahora a empezar con las reformas sociales. Ya terminamos con las reformas económicas de alguna manera básica, pero créanme, entren en la página web del movimiento, revisen el tríptico, mándenme correos a todos, a nosotros los del movimiento, hacernos preguntas, pero nosotros estamos trabajando en hacer esto totalmente escrito, pero queremos que ustedes lo conozcan, que hagan sus sugerencias, para que el país vaya conociendo que no es que no hay más nadie, sí existen movimientos. Nuestro líder, les voy a decir quién es, del Movimiento Libertad Venezuela, se llama Reforma Política, Económica y Social. Son 3 líderes. 3 líderes que tienen que liderizar al mismo tiempo. Nosotros no tenemos personas, sino líderes, un proyecto. Ok, el Estado no sea quien sostenga a la sociedad, sino que la sociedad sea quien sostenga al Estado. Fíjense, siempre el Estado ha sucedido a la sociedad, con el dinero del petróleo, con los impuestos, pero resulta que el petróleo debería ser de los venezolanos y los impuestos son de los venezolanos. Ahí hay una cosa ilógica, ahí hay algo irracional. Entonces nos acostumbró a ver de que el Estado sí debe administrar PDVSA, el Estado sí debe administrar el Banco Central, el Estado sí debe administrar la educación, la salud y la